diapositiva. Sí, doctor. Ya. Esta es una pequeña introducción al tema. Como ven, este tema tiene como título nomenclatura dentaria. Ya les he dicho que cuando se habla de nomenclatura, se habla de una ciencia que nos permite dar el nombre o la denominación correcta a todos los elementos que componen una estructura. En este caso, hablando de anatomía dentaria, la nomenclatura dentaria es esa ciencia que nos permite darle un nombre correcto, un nombre propio a todos los elementos que componen la estructura del diente. ¿Ya? Es decir, como les decía a sus compañeros ayer y hoy día, de aquí para adelante ustedes van a empezar a conocer cada uno de los nombres propios de todos esos elementos que conforman la estructura de ese órgano dentario. Esos nombres que no pueden cambiarse ni por una letra, ni por dos letras, mucho peor por sinónimos, porque generalmente no existen sinónimos para esos nombres propios. Así que procuren tomar buenos apuntes. Vamos a avanzar una pequeña parte ahora y como les decía, mañana otro poco del tema para que lo entienda mejor. Y en el horario de las clases prácticas vamos a hacer una clase teórica presencial con cada uno de los grupos. Acá tenemos como una introducción a lo que es la nomenclatura y cuál su utilidad en la anatomía dentaria. Ustedes en el colegio han llevado en química la nomenclatura anatómica de los elementos. Esto nos muestra algo similar. En la nomenclatura anatómica ustedes colocaban el nombre del elemento, su símbolo, ¿no? Su peso atómico, todo lo que correspondía a ese elemento químico, que no puede cambiar nunca. ¿Ya? Ustedes tenían, por ejemplo, el oro, con su símbolo AU, su peso atómico anotado ahí, ¿no? Todo eso no cambia en ese elemento. Lo mismo acá en las piezas dentarias, ¿ya? La nomenclatura dentaria o esa nomenclatura de los dientes juega un papel importante porque es la que nos va a describir las características propias, ¿ya?, de cada uno de esos elementos que conforman el órgano dentario. En la carrera de odontología, sí o sí tiene que existir la nomenclatura dentaria, porque en odontología tienen que aprender a utilizar los términos propios, una terminología adecuada que les va a permitir a ustedes como estudiantes el dominio de todas las características y particularidades de los dientes. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando hablen con terminología propia y adecuada de la anatomía dentaria, van a estar refiriéndose a cada una de las partes de los dientes, pero con un nombre propio.
¿ya? Con un nombre propio, hablando con la ciencia que ustedes van a conocer. ¿Qué sucede con las piezas dentarias? Los dientes, miren ustedes, yo tengo acá un incisivo central, por decirle, ¿ya? Aquí tengo un incisivo central y aquí tengo un lateral. Los dientes son diferentes, aún los que corresponden al mismo grupo. Ahí tengo dos incisivos superiores, diferentes en su forma. Y si tengo acá un incisivo inferior, también tengo un diente diferente al superior, pero pertenecen al mismo grupo. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que las piezas dentarias, aún perteneciendo al mismo grupo, como en este caso, esos tres dientes son incisivos, superiores e inferiores. Todos son diferentes, aún perteneciendo al mismo grupo. Si yo me voy al grupo canino, tengo acá el canino superior. Y acá abajo tengo el canino inferior. Son diferentes. Pertenecen al grupo canino, pero son diferentes. ¿Ven? Diferentes. Lo mismo pasa con los premolares, lo mismo pasa con los molares. Pero ¿qué sucede? Si bien son diferentes, tienen formas distintas en sus características, ¿ya? Entonces, no importa que sean diferentes los dientes, la nomenclatura que queremos usar y que debemos usar, ¿ya? Lo hacemos utilizando a esa estructura dentaria, no importa cuál sea el diente, pero de manera general, desde los incisivos hasta los molares, de manera general. ¿Por qué? Porque no importa cuán diferentes sean las piezas dentarias, ¿ya? La nomenclatura que tienen que tener es la misma. Son diferentes en su forma, pero los elementos que lo componen tienen la misma denominación, la misma nomenclatura. Por eso es que estos elementos que conforman el diente o las piezas dentarias, ¿ya? Se toman de manera general, ¿ya? Se los toma en general. No importa la morfología que tengan los dientes, pero la nomenclatura toma a los dientes de manera general, desde los anteriores hasta los posteriores. ¿Por qué? Porque las características, los nombres que vamos a dar a las piezas dentarias, no importa que esté en un incisivo, no importa que esté en un canino, los nombres que van a llevar esos elementos que conforman la estructura del diente son los mismos, son similares. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes lean los que pasaron clase ayer ya y los que pasaron hoy día, les dije que todo el tiempo van a leer. Cuando uno está leyendo diferentes libros de diferentes países, ¿ya? Ahí siempre va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque en algunos idiomas, en algunas lenguas, se utilizan términos, una terminología un poco diferente, ¿ya? Peor cuando los libros son traducidos de un idioma a otro, especialmente al castellano, ¿ya? Entonces, hay veces que la traducción o la terminología que utilizan en otros países, ¿ya? Tiene sus diferencias. Puede llevar a una confusión, a un conflicto de no saber a qué se refiere. Pero cuando ustedes empiezan a leer y dice la ubicación de esos elementos, ustedes los relacionan y como saben anatomía dentaria,
del libro base y de lo que se les ha explicado, entonces van a asimilar rápidamente a qué elemento se refiere esa terminología que ha sido cambiada. Pero no es que cambie la nomenclatura, por si acaso. No es que la nomenclatura se cambie. Ya no es la nomenclatura la que cambia, sino son las formas de expresión que tienen en otros países o la forma en que conocen en otros países a esos elementos. Y por eso es que los términos son diferentes. ¿Ya? Entonces uno hace una comparación, ¿ya? Con el conocimiento que tiene, observa la ubicación y entonces, por ejemplo, si dicen reborde oblicuo, ustedes están hablando del primer molar, ¿no? Y el primer molar, ese reborde oblicuo, une la cúspide distovestibular con la mesiopalatina. Entonces, ustedes van a decir, sí, es la apófisis oblicua o cresta oblicua. Entonces, uno va haciendo comparaciones. ¿Ya? ¿Han entendido? Entonces, de acá para adelante, la nomenclatura que ustedes utilicen son esos términos propios y adecuados a cada uno de los elementos que conocemos del diente. Miren estas dos figuras. Esta figura de acá está en el libro. Es la que utiliza Figo y Garino. Miren la figura, toda esa figura geométrica, donde está introducido el diente. Esa figura geométrica es un prisma. Figo y Garino utilizan como ejemplo el prisma. Y nos dan esta característica de tener ese prisma y dentro del prisma la figura de un diente inferior. En cambio acá, miren ustedes, ¿ya? Este autor dice que esto es un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, este Milton Picós, este es un autor brasilero, Milton Picós, aquí está su nombre, Milton Picós. Dice que la figura con la que se compara el diente, ¿ya? Para estudiarlo es un paralelepípedo. Y miren, el paralelepípedo o en el paralelepípedo utiliza un diente superior. ¿Eh? Cuando es un diente superior, las raíces se dibujan hacia arriba y la corona hacia abajo. Cuando es un diente inferior, la corona va hacia arriba y la raíz hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos figuras es la representación del diente. Es decir, a esa figura la utilizamos para describir el diente. Hacemos una comparación de esa figura con el diente. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Miren ustedes, con cualquiera de las dos figuras, pero vamos a utilizar más la figura del prisma porque es la que utiliza Figo y Garino. Pero se van a dar cuenta que es la misma figura utilizada en otro diente. Este es un diente superior y este es un diente inferior. Y viene a ser lo mismo. Ahora, nosotros siempre vamos a comparar, como han hecho todos los autores, las caras desde el diente. ¿Ven? Aquí el diente lo estamos comparando con un prisma, que es una figura geométrica. Cuando describamos los dientes, también vamos a hacer comparaciones de las caras de ese diente. ¿Por qué?
porque sabemos que todos los dientes se comparan con un prisma. O sea, no importa cuál diente sea, si yo tengo un diente inferior acá, un diente inferior anterior, también lo puedo comparar con un prisma. Y lo puedo introducir ahí al centro de ese prisma. ¿Ven? O sea, cualquier diente se lo puede comparar así. Cualquiera. ¿Entendieron? Cualquiera. ¿Ya? Ahora, ¿qué características nos muestra ese prisma con el que se compara a un diente? Miren ustedes, el prisma empieza aquí, hasta aquí. Pero vean ustedes que este diente que está en el interior del prisma y que se compara con esa figura geométrica, hace ver que el prisma está dividido en dos partes, que esa figura geométrica está dividida en dos partes. Hay una parte pequeña aquí, es decir, un prisma pequeño. Es un prisma grande dividido en dos. ¿Ven? Un prisma pequeño aquí y un prisma más grande acá. Lo mismo acá. Un prisma más grande aquí y un prisma pequeño aquí. Primera cosa, el prisma pequeño. El prisma pequeño es una parte del diente que corresponde a la corona del diente. Entonces, esa parte más pequeña de ese prisma que lo hemos que se divide en dos partes, esa parte más pequeña corresponde a la corona del diente. Esta parte del diente va a llamarse o va a llevar el nombre de corona dentaria o corona del diente en cualquier parte del mundo. Aquí, en la China, en Punata y donde sea. ¿Entendieron? Entonces, esa parte pequeña de ese prisma grande que lo hemos dividido en dos es la corona del diente para toda la vida. ¿Ya? O también pueden decir que el prisma está dividido en dos porciones y que una corresponde a la porción coronaria. Pero esa es la corona del diente. Ese va a ser su nombre propio de esa parte del prisma. Ahora, la otra parte del prisma, que es mayor, va a corresponder a la porción radicular del diente. Es la raíz del diente. Resulta entonces que todas las piezas dentarias tienen corona y raíz. Todas. Y en todas las piezas dentarias reciben ese nombre. Corona y raíz. Ahora, esa figura geométrica que tiene esas dos porciones, corona y raíz, nosotros la llevamos a la cavidad bucal. ¿Ya? Y ahí en la cavidad bucal, voy a borrar esta parte, por favor. Ahí en la cavidad bucal
se disponen cada figura geométrica una al lado de otra. Ese prisma al lado de este prisma al lado de este, etcétera, etcétera, y así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada diente está representada por esa figura geométrica que es el prisma. Entonces, fíjense ustedes que al disponerse los dientes que están representados por prisma, uno al lado de otro, forman en las apófisis alveolares este elemento llamado Arco dentario. arco dentario, ¿no es cierto? Arco dentario. ¿Qué característica tiene el arco dentario? ¿Ya? No te escuché. No te escuché. Sí, por eso. Entonces, fíjense que el arco, entonces, es la disposición de un prisma al lado de otro. Un prisma, un prisma, un prisma. ¿Por qué? Porque los dientes estamos comparándolo con esa figura geométrica. Esos prismas son los dientes en sí. Y esos dientes en las apófisis alveolares y en cada alveolo están insertados formando un elemento curvo llamado arco dentario. El arco dentario es cóncavo hacia atrás, cóncavo hacia posterior, ¿ya? Y convexo hacia afuera. Hace una convexidad hacia afuera, pero hace concavidad hacia la parte posterior. Ahora, nosotros en la boca, en cada maxilar, tenemos dos arcos dentarios. Aquí hay un arco dentario y aquí hay otro arco dentario. Entonces, aquí está ese arco dentario superior y acá está el arco dentario inferior, formado por los dientes representados por un prisma. Ahora, cuando nosotros cerramos la boca, el arco inferior hace contacto con el superior y la boca está cerrada. Al estar cerrada la boca, nuestra boca se divide en dos porciones o en dos partes. Entonces, cuando la boca está cerrada, queda dividida en dos partes. Una parte que está afuera, en la parte externa de la boca, llamado espacio anteroexterno, porque está antes y está afuera. Anteroexterno. ¿Qué elemento encontramos aquí en este espacio anteroexterno? Que al cerrar y hacer tocar los dientes, divide a la boca. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos, miren ustedes, la cara interna de los labios. Acá están las caras internas de los labios. Si ustedes cierran, hacen contacto entre sus dientes y separan los labios, ahí van a tener la cara interna de los labios. ¿Qué más hay ahí? Hacia más atrás, hacia esta parte de acá en la boca, van a estar los carrillos. En esta parte. Los carrillos. ¿Ya? Entonces, tenemos la cara interna de los labios, tenemos los carrillos.
¿Qué otros elementos tenemos? Los dientes. La cara externa de los dientes. Y acá, aparte de la cara externa de los dientes que da hacia el espacio externo, vamos a tener estas convexidades acá, en cada diente. Esos son los procesos alveolares o pequeñas elevaciones que hacen los dientes en su porción radicular, en el inicio de la raíz y la unión de la corona y la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Todo eso es el espacio anteroexterno. Todo eso que hemos mencionado son los elementos que lo forman. Miren ustedes. Vamos aquí a esta boca que está abierta. Cara interna de los labios. Cara interna de los labios. Cara interna de los carrillos. Aquí, cara interna de los carrillos. ¿Sí? Los dientes acá por fuera. ¿Ya? En la cara externa de los dientes, acá por fuera. Y los procesos alveolares. También acá los dientes y los procesos alveolares. Ese espacio anteroexterno, todo este espacio anteroexterno, formado por la cara interna de los labios, la cara interna de los carrillos, la cara externa de los dientes, ¿ya? La cara externa de las piezas dentarias que forman el arco, los procesos alveolares, la cara interna de los carrillos, por acá. Todos esos elementos que he mencionado. A ver, mencionen los elementos que les dije. Los Los labios, carrillos, los cara carrillos, interna de los labios, la No cara es externa todo. de los dientes, procesos alveolares. Ya. No se dice los labios. Lo que da hacia el espacio es la cara interna de los labios. ¿Ya? La cara interna de los carrillos. Los procesos alveolares. Los dientes por su cara externa. Todos esos elementos que conforman este espacio anteroexterno, en su conjunto, se conocen como vestíbulo de la boca. Todo eso, ustedes separan los labios, cierran la boca y recorren con el dedo todo el espacio derecho, izquierdo y la parte anterior. Todo eso se llama vestíbulo de la boca. ¿Entendieron? Entonces, todo esto de acá es el vestíbulo de la boca. Todo esto que está afuera es el vestíbulo de la boca. Y el vestíbulo de la boca, entonces, está compuesto por esos elementos que hemos visto. Cara interna de los labios, cara interna de los carrillos, ¿ya? Cara externa de los dientes y los procesos alveolares. ¿Ya? Todo eso se llama vestíbulo de la boca. Ahora, el otro espacio es el espacio postero interno. ¿Bien? Este espacio, postero interno. Al cerrar la boca, ese espacio postero interno es la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Ya? Ese es el espacio postero interno. Entonces, empieza aquí hacia atrás en lo que en sí es la boca. De aquí para allá. También lo observamos, lo podemos observar en la boca cerrada y en la boca abierta. ¿Por qué? Porque es la parte posterior. Postero interno, hacia atrás y adentro de la boca. Ahora, ¿qué
elementos conforman el espacio póstero interno. Miren acá. Es la parte de la cavidad bucal propiamente dicha. Tenemos entonces las caras internas de los dientes. Todas las caras internas de los dientes están en el espacio póstero interno. Tenemos los dientes con sus caras internas. ¿Ya? Los dientes con sus caras internas. Y también tenemos procesos alveolares. ¿Ya? Aparte de esos elementos que están en el arco superior y también en el arco inferior, encontramos otros elementos más. Hay un micrófono que está sonando. Encontramos otros elementos más. Por ejemplo, en la parte superior encontramos el paladar. O sea que tenemos la cara interna de los dientes, los procesos alveolares, ¿cierto? ¿Sí? La cara interna de los dientes, los procesos alveolares, en ese espacio posterior interno. Pero en la parte superior, es decir, en el maxilar superior, tenemos la bóveda palatina, ahí arriba. ¿Ya? Tenemos el velo del paladar hacia atrás y arriba. Y más al fondo, acá, atrás, tenemos el istmo de las fauces. O sea, hay más elementos que en el espacio anteroexterno. Y en el arco inferior, que es que está en la mandíbula, que es el que asciende y cierra la boca para describir la cavidad bucal propiamente dicha, tiene también los mismos elementos, la cara interna de los dientes, los procesos alveolares, y acá estará el piso de la boca. ¿Y qué elemento ocupa el piso de la boca? La lengua. La lengua. ¿No es cierto? La lengua. Entonces, esa es la cavidad bucal propiamente dicha, ¿ya? Con sus componentes del maxilar superior y los componentes del maxilar inferior. Entonces, cuando nosotros, voy a borrar acá con el borrador, cuando nosotros hacemos contacto con nuestros dientes inferiores con los superiores, como acá, la boca está cerrada y está dividida en dos. Todo este espacio anteroexterno, llamado vestíbulo de la boca, con los componentes que hemos descrito, y ahí adentro de la cavidad bucal propiamente dicha, vamos a tener elementos similares a esto, pero aquí arriba vamos a tener en el maxilar superior la bóveda palatina, el velo del paladar hacia arriba y atrás y el istmo de las fauces. Y abajo, acá en la mandíbula, vamos a tener el piso de la boca. También vamos a tener la cara interna de los dientes, los procesos alveolares, pero tenemos el piso de la boca. Y en el piso de la boca, ¿quién descansa? La lengua. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos tocar el arco inferior con el arco superior por medio de las piezas dentarias, tenemos el vestíbulo de la boca y la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Han entendido? Sí, doctor.
¿Alguna doctor. pregunta? Esto tienen que dibujarse, muchachos. Por favor. Ya, yo les pongo, no hay estas figuras en los libros. Les he puesto figuras yo. Así que traten de dibujar para entender mejor. Ahora, veamos entonces una situación para que entiendan mejor. Miren acá. ¿Se acuerdan lo que pasaron clase hoy día que les mostré la almohadilla y le mostré un frente ancho así? ¿No es cierto? Y atrás otro frente ancho. ¿Sí? A los costados un frente más angosto. Y acá otro frente más angosto. Fíjense, estos 4 elementos son las caras de esta figura. Y si esta figura tiene estas 4 caras, es porque el diente también tiene 4 caras. ¿Sí? 4 caras. En conjunto estas 4 caras, cuando la vemos, la figura, y vemos el diente, en conjunto esas 4 caras del diente se llaman caras laterales. Laterales. Entonces, todas las caras de una figura, todas las caras del diente son caras laterales en su conjunto. Y los dientes, como ven ustedes, al igual que la figura de ese prisma, tiene 4 caras laterales. Y una cara lateral otra cara lateral. ¿Se acuerdan que a los que ya rayaron la hoja, se acuerdan que hicimos 4 rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, arriba van a ir 2 caras laterales y abajo van a ir 2 caras, las otras 2 caras laterales. ¿Ven? 4 caras laterales. Lo mismo que la figura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, eso es lo primero. Las caras que rodean el diente, representado por la figura geométrica, se llaman caras laterales. Entonces, cuando nosotros tenemos el diente en el arco, como está representado por una figura, cualquiera de los dientes tiene 1, 2, 3 y 4 caras. Cualquiera. Este también. 1, 2, 3 y 4. Esas son sus caras laterales. Ahora, de esas caras laterales, miren ustedes, una da hacia el espacio anteroexterno y otra da hacia el interior de la boca. ¿Sí? 2 caras. ¿Ya? Si yo vuelvo a la figura que vi acá, estamos hablando de esta cara. Esta cara que da al espacio anteroexterno y esta cara de acá que da al espacio postero interno. Lo mismo acá. Esta cara dará al espacio anteroexterno
y esta cara de acá al espacio póstero-interno o cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, vamos de nuevo acá a la figura. Entonces tenemos esas dos caras laterales, una que da hacia el espacio antero-externo y una que da al espacio póstero-interno, tanto en el arco superior como en el arco inferior. Miren acá, en el arco superior está aquí el espacio póstero-interno, a eso da esa cara lateral, y acá al espacio antero-externo. Esas dos son caras laterales. Pero esas caras laterales que dan hacia el espacio antero-externo y hacia el espacio póstero-interno, tanto en el arco superior como inferior, se denominan caras libres de los dientes. ¿Ven? Entonces, son dos caras laterales, pero llamadas caras libres, las que dan al espacio antero-externo y póstero-interno, tanto en el arco superior como inferior. Son las caras libres. Entonces tenemos dos caras libres. Esta será la cara libre de este molar y esta es la otra cara libre del mismo molar. Lo mismo acá. Esta será la cara libre de este incisivo y aquí estará la otra cara libre. ¿Por qué se conocen con el nombre de caras libres a estas caras? Porque acá está el labio, están los carrillos, acá está la lengua y acá arriba está el paladar. El labio hace contacto con los dientes y los carrillos también, pero yo los puedo separar, o sea que el contacto no es constante. El contacto que hay entre los dientes y los carrillos y los labios y la cara interna de los labios no es constante. ¿Ya? Entonces, como no es constante, por eso se denominan caras libres. Pero no podemos dejarlas como caras libres, sino que el elemento que está más cercano a esa cara libre que da al espacio antero-externo es el vestíbulo de la boca, el vestíbulo de la boca. Por eso, a esta cara, a esa cara libre de los dientes, tanto superiores como inferiores, como se relacionan, aunque no continuamente, pero se relacionan con los elementos que conforman el vestíbulo de la boca, a estas caras externas, a esta y a esta, se la denominan caras libres vestibulares. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Entonces, estamos conociendo ya una cara. Esa cara libre vestibular va a mantener su nombre por siempre y para siempre. No pueden ustedes cambiarle el nombre. Y se escribe con B de burro chico. No se escribe con B de burro grande. ¿Está bien lo que he dicho? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al lenguaje, vestibular siempre escriban con B dentilabial, o con V, o con B chica, o con la B de la vaca.
no con esta, porque está mal. Entonces, esa cara externa de los dientes que da hacia el espacio anteroexterno y se relaciona interrumpidamente, porque podemos interrumpir el contacto con los labios, los carrillos, ¿ya? Como está relacionada con esos elementos que forman el vestíbulo, se llama cara libre vestibular. Ahora, vamos a poner otro color acá. Esa cara de los dientes, que es la otra cara libre, que da hacia la cavidad bucal, en el arco superior está cerca del paladar. Como están cerca del paladar estas caras del diente, se la conoce con el nombre de cara libre palatina en el maxilar superior. ¿Por qué? Porque está en relación con el paladar, tanto con el paladar blando, con el paladar duro o con la bóveda palatina. De ahí el nombre de cara libre palatina. ¿Y qué sucede en el maxilar inferior? En el maxilar inferior, estas caras laterales que dan al espacio póstero interno en la mandíbula, son las caras libres que se relacionan con el piso de la boca. Y al piso de la boca va un elemento y se aloja, que es la lengua. Entonces van a estar en una relación de inconstancia con la lengua. Por eso, en la mandíbula, estas caras internas, estas caras libres, que dan al espacio póstero interno, ¿ya? Son las caras libres linguales. Como ven, en el superior se llama cara libre palatina, en el inferior se llama cara libre lingual. Las dos son caras laterales. De esas 4 caras laterales, estas 2 son libres. Entonces acá tengo 4 caras laterales. De esas 4 caras laterales, hay 2 que son libres. ¿Ya? Porque tienen una relación con los elementos que hemos mencionado que se puede interrumpir. Pero esas 2 caras libres se relacionan por cercanía con esos elementos que conforman el vestíbulo. Por eso una es la cara libre vestibular. Y la otra cara interna de los dientes que se relaciona con los elementos de la cavidad bucal propiamente dicha, como en el maxilar superior está cercana al paladar, entonces se llama cara libre palatina. Y abajo, como se relaciona con el piso de la boca, donde se descansa la lengua, será cara libre palatina o cara libre lingual, dependiendo si es superior o si es inferior. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya. No, Entonces ya hemos conocido 2 caras de los dientes. ¿Ya? De esas 4 caras laterales ya conocemos 2, que son las caras libres. Y esas caras libres, una había sido la cara libre vestibular y la otra había sido la cara libre palatina o lingual. Ahora, vamos a conocer las otras. Entonces ya conocimos esta cara y esta cara, ¿no es cierto? ¿Qué cara es esta?
La que está adelante es la cara vestibular Cara y la que vestibular. Cara en la libre parte vestibular. posterior es la cara lingual o palatina, doctor. libre vestibular. ¿Y qué cara es? ¿Y esta qué cara es? Cara libre, Cara libre cara lingual. lingual Cara libre o palatina. lingual. Eso es cara libre lingual. Y si fuera acá, Cara libre Cara libre Cara para libre Cara libre palatina. palatina. libre palatina. Ahora, miren ustedes, el arco se divide en dos, tanto el superior como el inferior lo dividimos en dos. Cada parte del arco se llama hemiarco. O sea, cuando nosotros el arco lo dividimos, miren, por el medio de los incisivos, tenemos dos hemiarcos, uno derecho y otro izquierdo. Lo mismo en la mandíbula. El arco inferior lo dividimos también en dos, que son los hemiarcos, derecho e izquierdo. Ahora, presten atención a la línea media, a la que divide el arco dentario en dos. Las otras dos caras laterales de los dientes están aquí. Una y dos. ¿Ya? De este diente vecino está aquí una y dos. Como ven, las otras dos caras laterales están dispuestas relacionándose con el diente vecino, con el diente próximo. ¿Ya? Entonces esas dos caras laterales que faltan son las que están en relación con los vecinos. Si yo vuelvo acá al prisma, ya conocí esta cara, había sido la cara libre vestibular, y esta cara había sido la cara libre lingual. Me faltan estas, miren, esta y esta. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo otro prisma aquí, miren ustedes, ¿sí? Y coloco otro diente acá. Ahí. Entonces, fíjense que esta cara tiene una relación próxima al vecino. Los dos se relacionan en proximidad por esas caras, por esas otras dos caras laterales. Acá habrá otro diente, ¿no? Y los dos se están relacionando por esas dos caras laterales. Como esas caras sirven para relacionarse con el diente próximo, con el vecino, en una relación de proximidad, estas caras laterales se conocen con el nombre de caras proximales. Entonces, vamos aquí. Esta cara que pinté aquí con amarillo y esta cara que pinté con rojo son las dos caras que se unen en su proximidad. Son proximales. Miren acá. Esta cara de aquí, proximal del molar, se une a la otra proximal del premolar. ¿Ya? En esa relación de vecindad. Como es una relación de proximidad, a las caras se las llama caras proximales.
caras libres proximales. Perdón, no caras libres, sino caras laterales, de las cuales dos son proximales. Las libres ya las hemos visto, ¿no? Caras laterales, que son las otras dos caras laterales del prisma, que reciben el nombre de caras proximales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el nombre o la nomenclatura que van a tener estas dos caras proximales? Ahí me sirve la línea media. Y marco. Voy a marcar acá, por decirlo. Esta cara proximal de este diente está más cerca de la línea media. Como está más cerca de la línea media, será la cara proximal mesial. Esta cara de aquí, de este diente, está más cerca de la línea media. Entonces será la cara proximal mesial. Los mismos dientes tienen esta cara, pero esta cara está más distante de la línea media. Por eso se llama cara proximal distal. La otra cara de este premolar está aquí. Está más distante de la línea media que la otra. Por eso se llama cara proximal distal. ¿Sí? Entonces las caras proximales habían sido dos caras laterales. ¿Ya? O vamos acá donde pusimos. Entonces, de esas cuatro caras laterales, las otras dos caras son proximales. La que está más cerca de la línea media será la cara proximal mesial. ¿Y la que está más distante? Distal. Cara proximal distal. Proximal distal. ¿Ya? Si nos vamos a esta figura, entonces tenemos vestibular, palatino o lingual, dos caras laterales libres, vestibular, palatino o lingual, dos caras proximales, dos caras laterales proximales, mesial, cara proximal mesial y cara proximal distal. ¿Entendieron? Sí, Esas doctor. son las cuatro caras de los dientes por siempre y para siempre. ¿Ya? Ahora, si acá en la corona la cara se llama vestibular, es vestibular para la raíz también. Si acá en la corona tengo la cara proximal mesial, mesial para la corona, mesial para la raíz. Si acá tengo la cara proximal distal, distal para la corona, distal para la raíz, y acá lingual para la corona, lingual para la raíz, o palatino para la corona y palatino para la raíz. ¿Entendió? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esas denominaciones de las caras laterales, de dos libres, vestibular, palatino y lingual, dos proximales, mesial y distal, corresponde tanto a la corona como a la raíz. O si quieren, tanto esa figura que es el prisma coronario, como también al prisma radicular. ¿Ya? Figo y Gary nos dicen que las únicas piezas donde no podríamos llamar vestibular y palatino, especialmente vestibular y lingual y vestibular y palatino, es al tercer molar. ¿Ya? Es al tercer molar. Porque en los terceros molares, esas caras vestibulares especialmente, están relacionadas ya con la tabla ósea.
Pero en la actualidad, si ustedes hablan de un tercer molar, tienen que decir que esto es vestibular, esto es palatino, esto es vestibular y esto es lingual. ¿Entendieron? ¿Ya? Sí, doctor. O sea que todas las piezas dentarias reciben esta denominación. Ahora, seguimos con la figura. Ya hemos visto de la figura, hemos visto todo el contorno. ¿Sí? Ya hemos conocido todo el contorno de la figura. Las 4 caras laterales, 2 libres, 2 proximales. ¿Sí? Vestibular, palatino, lingual, mesial y distal. No se olviden que la mesial es la que está cerca de la línea media. Si aquí está la línea media, fíjense, esta es la cara mesial y esta es su cara mesial de esta. Esta es la cara distal de este diente porque está más distante de la línea media. Esta es la cara mesial de este diente porque está más cerca. Esta es la cara distal porque está más distante de la línea media. Ahora, miremos esta cosa que es muy interesante. Ya, si un caso no entienden, por favor, me pueden preguntar, no hay problema. Miren ustedes aquí, este prisma pequeño tiene una base, pero está unida con la base del otro prisma más grande. ¿Ven? La base del prisma y la base del prisma están unidas. Es decir, que esas dos porciones de esa pieza dentaria están unidas. ¿Ya? La base del prisma pequeño con la base del prisma mayor están unidos. Ahora, ¿qué sucede ahí, a ese nivel, donde se une la base del prisma menor con la base del prisma mayor? Ahí es la separación de la corona de la raíz. Esa unión de las dos bases es la separación de la corona y la raíz. La corona es muy fácil de distinguir. ¿Qué color es la corona? Blanca, doctor. Blanco. Blanca. En la corona, ese color blanco está caracterizado por el tejido adamantino. ¿Ya? Es la parte más dura del diente, justamente porque está rodeada de tejido de esmalte. Ya saben ustedes que el tejido de esmalte es el tejido más mineralizado y el tejido más duro del cuerpo humano. Entonces, la unión de esas dos bases separa la corona de la raíz. La raíz es bastante reconocible porque la raíz va a tener siempre un tono de color amarillo opaco, ¿ya? Por la presencia del cemento o la tendencia a gris. Es decir, también, si nos recordamos, podemos decir que el cemento a nivel radicular nos presenta rugosidades. Entonces, veamos qué sucede aquí y qué significa la unión de esas dos bases. Entonces, la unión de estas dos bases que separa corona y raíz
la unión de la base mayor y la base menor, que están separando la corona y la raíz, se conoce con el nombre de línea cervical, cuello anatómico o línea anatómica del diente. Ese va a ser su nombre siempre, línea cervical o cuello anatómico del diente. Es el nombre que va a tener por siempre. ¿Y qué hace esa línea cervical? Esa línea cervical tiene diferentes características en cada una de las caras. Por ejemplo, en este diente, lo voy a dibujar aquí de nuevo. En este diente tiene esta característica, esa dirección, visto por vestibular. Pero esta misma raíz, vista por proximal, nos muestra a una línea cervical con una sola dirección. ¿Qué hace esa línea cervical o cuello anatómico del diente? Separa la corona de la raíz. Y si separa la corona de la raíz, ¿qué tejidos periféricos separa? El esmalte. El esmalte El, Y el cemento. El cemento. y el cemento, ¿no? Los dos tejidos periféricos, esmalte y cemento, ¿ya? Esa línea cervical en cada una de las piezas dentarias y en cada una de las caras de esas piezas dentarias van a tener modificaciones de una pieza a otra, de un diente uniradicular o del diente que tiene una sola raíz al que tiene dos o al que tiene tres. Entonces van a tener algunas modificaciones. ¿Ya? Entonces tengo ahí la línea cervical, que es la que separa o cuello anatómico. Esa es su denominación por siempre y para siempre. Línea cervical, cuello anatómico. ¿Ya? Algunos autores le dicen también línea anatómica. No se asusten, es la misma. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que separa la corona de la raíz. Ahora, ahí en esa línea cervical o cuello anatómico se unen las dos bases. La base del prisma pequeño con la base del prisma más grande. Ahora, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos queda esta superficie de acá, la base superior en este caso. ¿Qué podemos encontrar ahí en esa base libre de la corona? ¿Ya? En esa base libre de la corona, en los incisivos y caninos, miren ustedes, voy a tratar de hacer una base libre de la corona acá. En ese prisma solamente lo voy a dibujar hasta la corona. En los incisivos y caninos, esa base libre ¿qué elemento llega a ocupar esa base libre en los incisivos y caninos? El borde incisal. El borde incisal está en esa base libre coronaria. ¿Y qué característica tiene ese borde cortante o borde incisal? Es una arista. Miren, es una arista. ¿Ya? Una arista. Una arista. Sí, una arista. ¿Ya? Esa arista está formada por dos elementos, que son estos planos.
el plano vestibular y el plano lingual. Así está formada esa arista. Y como aquí hay un plano en vestibular y hay otro plano en palatino o lingual, estos dos planos se interceptan y forman aquí un ángulo diedro. Un ángulo diedro es aquel ángulo que tiene dos lados, 1 y 2. Y aquí está el vértice o la arista. Entonces, esa base libre coronaria en los dientes anteriores está formada por este elemento, el borde cortante o borde incisal de incisivos y caninos. Ahora, ¿qué sucede en ese borde libre en los premolares y molares? En los premolares y molares, ese borde libre está ocupado o ahí se forma la cara oclusal. En los premolares y molares, ¿ya? ¿Qué sucede con este borde libre tanto en los premolares y molares como en los incisivos? Esa base libre que está en la corona, que en los incisivos y caninos está formada por ese borde incisal o borde cortante, que es un ángulo diedro, que es una arista formada por dos planos, y en los premolares y molares, donde esas piezas dentarias en esa superficie libre tienen la cara oclusal. Ese borde incisal y la cara oclusal son las que entran en contacto con los antagonistas durante el proceso de la masticación. Es decir, que al tocar los dientes inferiores contra los superiores, esas bases libres, que en los anteriores es el borde incisal y en los posteriores la cara oclusal, es la que hace contacto con los antagonistas durante la función masticatoria o durante el proceso de la masticación. Cuando por el proceso de masticación hay desgaste en las superficies dentarias, se puede producir también la trituración. Por eso, a las caras oclusales de premolares y molares también se las conoce con el nombre de cara triturante. No se utiliza ya mucho ese término, pero cuando escuchen la cara triturante de las piezas, se está refiriendo a la cara oclusal de premolares y molares. ¿Ya? Entonces ya conocemos la base libre superior. En este caso porque es diente inferior, pero esa base puede ser inferior en los dientes superiores, como podemos ver acá en esta figura. ¿Ven? Aquí está la cara oclusal en esa base libre, ya puede ser el borde incisal, y ahí se produce también la trituración de los alimentos, de ahí también el nombre de cara triturante. Ahora, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? La raíz. La raíz. Entonces, fíjense que aquí hay otra base libre en el extremo de las raíces. ¿Ya? La raíz de los dientes puede terminar
o si quieren, para que lo entiendan mejor, todas las raíces de los ápices terminan en punta. Esa punta donde termina la raíz se denomina ápice radicular. ¿Qué característica tiene ese ápice radicular? Puede ser redondeado, puede ser aplastado o puede ser en punta. ¿Ya? Cualquiera de esas características ustedes pueden encontrar en los ápices radiculares. Puede tener punta afilada o en punta, puede ser redondeado, puede ser aplastado o achatado. ¿Ya? Pero ese ápice radicular forma una superficie. La raíz a nivel del ápice forma una superficie. Como está en la raíz, ya la superficie es rugosa. ¿Ya? Si yo veo acá esta raíz, ahí está el ápice radicular. Y acá también el otro ápice radicular. En esta superficie del ápice, en esta superficie de ese ápice, nosotros podemos encontrar los siguientes elementos. Puede haber un solo conducto, que la cavidad pulpar termine en un solo conducto o tenga un solo conducto. Y ese conducto va a terminar en un orificio circular en el extremo del ápice, en un orificio único. Cuando es único, se llama foramen apical. Pero resulta que en esa superficie de la raíz, en ese ápice, en la superficie del ápice, pueden haber ramificaciones del nervio y podemos encontrar aquí pequeños orificios. Entonces, cuando hay varios pequeños orificios y no los podemos subsanar, ¿qué sucede acá? ¿Qué podemos hacer para reconocer? Entonces tenemos varios orificios que son ramificaciones del conducto. Y entre toda esa superficie nos ponemos a observar. Y entonces ahí elegimos el orificio de mayor diámetro. Ese va a ser el foramen apical. Fíjense, cuando hay uno solo, directamente es el foramen apical. Pero cuando hay ramificaciones, entonces aparecen otros orificios de menor diámetro en la superficie. Entonces buscamos, y el orificio de mayor diámetro será el foramen apical. Y los orificios pequeños serán las foraminas. ¿Ya? Serán las foraminas. Ahora, ¿entendieron? Sí, doctor. Ahora, ¿qué característica tiene el foramen apical? Por el foramen apical ingresa a la cámara ingresa un nervio, vamos a ponerlo de color amarillo al nervio. Ingresa un nervio, ingresa la arteria, escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿qué ingresa? Un nervio, ingresa una arteria
y salen del foramen apical, por el foramen apical, perdón, 2 venas. ¿Ya? Entonces, por ese foramen apical ingresa un nervio, ingresa una arteria y salen 2 venas. Esos elementos, el nervio, la arteria y las venas, forman lo que se conoce con el nombre de paquete básculo nervioso del diente. Ahora, escuchen bien las cosas como se preguntan. Cuando se dice, ¿qué pasa por el foramen apical? Por el foramen apical pasa el paquete básculo nervioso. ¿Entendieron? Por el foramen apical pasa el paquete básculo nervioso. ¿Qué ingresa por el foramen apical? Ingresa una arteria y un nervio. ¿Qué salen por el foramen apical? Salen 2 venas. ¿Sí? Entonces, cuando se pregunta, ¿qué ingresa por el foramen apical? No vayan a poner que ingresan venas. Solamente ingresa la arteria y el nervio. ¿Qué elemento sale? Salen 2 venas. Esos 3 elementos conforman, como les decía, el paquete básculo nervioso. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Yo no sé si les parece, podemos quedar ahí. Sí, doctor, doctor. como está ahí. Sí, doctor, por favor. Ya. Vamos a quedar ahí. Acuérdense dónde estamos quedando. ¿Ya? Y vamos a continuar mañana. Por favor. No sé si mañana pueden a las 9. Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor, por mi parte. Sí. Ya, ni modo. Entonces, pero mañana nos vamos a quedar un poquito más. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, mañana nos vemos a las 9:30, ¿ya? Que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Doctor. Buenas noches, Sí, doctor. hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.